Muy buenas tardes. ¿Sentiste alguna vez de un día para el otro mientras estudiabas el curso? Es decir, ¿sentiste iluminación o revelación que fue un antes y después para vos? Sí, no sé si revelación o iluminación, pero sentí algo muy extraño que lo he contado en varias ocasiones y rápidamente lo voy a resumir. En el año 2009 comencé con el curso de milagros, con el estudio. No fui a ningún grupo, sino que simplemente me puse a leer el libro y empecé a buscar con detalle todas las referencias que aparecían dentro del libro sobre los temas que se iban desarrollando. Comencé con una práctica juiciosa, disciplinada y sistemática. Más o menos por ahí de la lección número 50, me pregunté qué es la paz de Dios. ¿Qué es exactamente la paz de Dios? En la lección 50 todavía no experimentaba grandes cambios a nivel de expresiones de amor o de paz. Sí había experimentado momentos extraños cuando practicaba cada una de estas lecciones. En la 50, el amor de Dios es mi sustento. Me gustaba lo que decía, pero lo que quería saber con detalle era exactamente qué era la paz de Dios. Así que recuerdo estar estudiando en ese momento el manual para el maestro. Me encontré con esta pregunta que viene allí. Se ha dicho que hay una paz que no es de este mundo. ¿Cómo se puede reconocer? ¿Cómo se puede encontrar? Y una vez que se encuentra, ¿cómo se puede conservar? Estas preguntas yo me las hacía. ¿Cómo se puede reconocer la paz de Dios? Luego, ¿cómo la puedo encontrar? ¿Y cómo la puedo conservar? Primero, ¿cómo se reconoce la paz de Dios? La paz se reconoce al principio porque desde cualquier punto de vista es una experiencia radicalmente distinta de cualquier experiencia previa. No te trae a la mente algo que haya pasado antes, no evoca nada del pasado, sino que es algo completamente nuevo. Existe un contraste entre esta experiencia y cualquier otra del pasado. El pasado sencillamente se desvanece y la quietud eterna pasa a ocupar su lugar. Y eso es todo. El contraste que se había percibido al principio desaparece, la quietud se ha extendido para envolverlo todo. Cuando leí esto, recuerdo que hubo un momento de silencio y me dije, ¿cómo quiero, cómo deseo vivir esta paz? Eso es lo que me falta a mí. No me había dado cuenta que hasta ese momento lo que más anhelaba en mi vida era la paz de Dios. ¿Cómo quisiera en este momento, ahora mismo, que todo mi pasado se desvaneciera y que llegara una quietud? Y en ese momento, querido amigo, algo se rompió. Parece que se rompió algo. Porque escuché como un crujido, no sé si de mi cerebro, de mi mente, de mis neuronas o del vecino, pero de pronto empecé a sentir en la mente o en algún lugar que no puedo identificar una quietud que estaba desvaneciendo todo mi pasado y toda mi expectativa. Era una sensación tan ligera que parecía que estaba flotando. Dejé que la experiencia siguiera sucediendo y llegó un momento en el que me aquietaba. Y en ese momento pregunté, ¿es esto la paz de Dios? Y una voz en mi mente me contestó, sí, esto es la paz de Dios. Yo me quedé impresionado porque nunca había oído una voz así. Y como ya había pasado por la lección 49, dije, esto tiene que ser la voz de Dios. Así que seguí preguntando, ¿por qué no puedo vivir la paz de Dios todos los días? Y la voz me contestó, puedes vivirla todas las veces que quieras. Y en esos silencios yo me quedaba como si el tiempo hubiera desaparecido, que no hubiera ningún tipo de premura ni preocupación. El mundo lo empecé a ver como más claro, como si hubieran limpiado un cristal o un vidrio
y a través de eso lo podría ver mucho más limpio. Me sentía tranquilo, pero tenía de pronto una sensación de preguntar más y más y más. Y una de ellas era, ¿por qué no todos pueden vivir la paz de Dios? Y la voz me contestó, porque tienen miedo. Esa fue la única respuesta. O sea que si no tuviéramos miedo, escucharíamos esta voz y viviríamos la paz de Dios todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo dura la paz de Dios? ¿Puedo mantenerme en este estado todo el tiempo que quiera? ¿Hay algún momento en el que... Y la voz me interrumpió y me dijo, si sigues preguntando, la experiencia termina. Y en ese momento seguí preguntando, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo le digo a la gente? ¿Cómo le puedo enseñar a la gente a que también viva lo que yo? Porque lo que yo estoy viviendo es maravilloso, es una sensación. Y en ese momento sentí como si hubiera caído una bomba. Se acabó la experiencia. Volví a ver el mundo de la misma manera, las cosas estaban igual, pero me pesaba la percepción. Sentí un peso enorme. ¿Qué ha pasado aquí? Esto fue en el año 2009. ¿Qué ha pasado aquí? No entendía. Así que volví de nuevo al estudio y me di cuenta, nadie que busque únicamente sus condiciones puede dejar de encontrarla. La paz de Dios no puede hacer acto de presencia donde hay ira, pues la ira niega forzosamente la existencia de la paz. Todo aquel que de alguna manera o en ciertas circunstancias considere que la ira está justificada, proclama que la paz es una insensatez. El perdón es la condición para hallarla. Donde hay perdón, hay paz. Cuando se halla la paz, no hay guerra. Y la guerra deja de tener sentido. Para conservar la paz, es muy importante que el pesado telón caerá una vez más si comenzamos con la guerra. Si hay ira, cae ese telón y se pierde la experiencia temporalmente. Por eso dice, la guerra volverá a aceptarse, se volverá a aceptar una vez más como la única realidad. Eso fue lo que experimenté. Estos episodios de paz interior, que yo llamé revelación, que yo llamé despertar, ocurrieron en varias ocasiones cada vez que dejaba atrás toda la ira, porque gran parte de esta ira venía del pasado. Y terminaban las experiencias cuando empezaba a sentirme irritado de nuevo. Fueron muchas experiencias, no fue solamente una. Fueron quizá más de 10 que verdaderamente fueron sanadoras. Desde el año 2009, antes de concluir el curso de milagros, ya había experimentado estas sensaciones de sanación que me hacían evocar constantemente la paz. Desde ese entonces, la paz no se ha ido de mi vida. En el año 2009 la encontré la paz de Dios. Ya no se convirtió en un aspecto teórico para mí, sino en algo vivencial. Así que eso fue lo que a mí me dio la pauta para considerar que todos los que estudian curso de milagros pues viven como yo, en paz. Pero no sé qué pasaría en el camino que empiezo a conocer estudiantes y cuando les cuento mi experiencia me dicen, es que yo nunca he vivido eso. Yo no entendía, ¿por qué no lo han vivido? Pues el curso, yo nada más seguí los lineamientos del curso y lo encontré. ¿Por qué otra persona no podría encontrar la paz como yo? ¿Qué es lo que pasa? Y llegaba la voz una y otra vez, Pablo, la voz que me decía, tienen miedo. Y mientras haya miedo, la paz se aleja. Por un momento hay que olvidarnos del miedo, por un solo momento. Y la paz se expresa. En conclusión, querido amigo, no sé si eso es iluminación, revelación, o amor, o inventiva de mi mente. Pero de que se sintió muy bien, sin necesidad de estar con la ayahuasca, el peyoyo o el vipassana, créeme que se sintió muy bien, porque solamente fue con el puro uso de mi mente y con los ejercicios del curso. Muy bien. Es una experiencia que no puedo comparar con ninguna cosa del mundo, ni siquiera con tomar mezcal 400 conejos. ¿Qué te parece, querido Pablo? Ahí está.